Esto es Libertad de Opinión, un programa donde hablamos sin censura, las cosas como son. Y esta mañana vamos a tener un interesante debate de ideas, de opiniones sobre la polémica que se ha generado con los libros de texto. ¿Realmente hay un trasfondo comunista en ello? Esta mañana lo hablamos sin censura. Soy Lupillo González y le voy a agradecer que se quede en este espacio porque vamos a analizar a detalle, a fondo, sobre esta polémica que se ha generado con los libros de texto. ¿Qué tanto hay una estrategia comunista detrás de esto? ¿Existen realmente fundamentos para argumentar esta parte? Bueno, pues esto lo vamos a hablar esta mañana sobre lo que podemos entender de una manera más general. Y bueno, pues para eso tengo diferentes opiniones, diferentes voces, y les voy a dar la bienvenida. Empiezo aquí a mi izquierda con mi querida amiga Isabel Victoria, a la cual siempre que la invito pues viene con la espada desenvainada. Hola, Lupillo. Gracias, bueno, bienvenida. Gracias. Aquí a mi derecha está también otro gran amigo, mi querido Oscar G. Chávez, historiador, columnista y pues un maestro conocedor de la gastronomía de nuestro país. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Bien, bienvenido. Gracias. El profesor Felipe Beltrán, profesor del sistema obviamente de educación pública y bueno, creo que también da clases por ahí en la UTAN. Bienvenido, mi querido Felipe. Muchísimas gracias, Lupillo, por la invitación. Pues yo creo que tú eres el primero que debe tomar la palabra en este tema, ¿no? A ver, Felipe, tú como profesor, ¿qué piensas? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Sí existe una intención de fondo? ¿Hay conceptos que pueden de alguna manera determinar que hay un trasfondo comunista, cambiar el discurso hacia ese concepto en los libros de texto? Creo yo que no. ¿No? Creo que claramente la propuesta didáctica de los libros de texto, repito, corresponden a un marco curricular que se fue planteado desde hace un par de años. Creo que corresponde perfectamente a esa autoridad donde el docente tendrá que decidir de qué manera va a contextualizar ese conocimiento y plasmarlo en su territorio. Es que yo realmente lo que he leído o lo que traté yo de palpar es que realmente la polémica se ha generado más en los documentos que va a tener el profesor para enseñar, no tanto en los libros de texto, sino lo que se cuestiona más es en lo que le están dando al profesor y que le tiene que explicar a los alumnos. A ver, Isabel, ¿tú qué piensas? ¿Sí hay un trasfondo comunista en estos libros de texto? A ver, hemos conocido muy poco de los libros de texto. Lo que hemos logrado ver, a mí me parece que sí hay un contexto comunista. Pero yo me iría al origen. ¿Quién hizo los libros de texto? Eso es muy importante. Si vamos a hablar de comunismo y de comunistas, tenemos que hablar de quién hizo los libros de texto. Y bajo la batuta de Max Arriaga, que todo el mundo recuerda por aquello de no hay que leer por placer, ¿no? Están Sadi Arturo Loaiza Escalona. Él es un venezolano que cuando entra a la SEP trata de ocultar su pasado chavista. Sí, lo oculta en su currículum. Sí, trabajó 6 años con la gente de Nicolás Maduro. Hasta ahora lo tiene que sacar porque se lo descubrieron. Luego tenemos también a otros profesores que no valía la pena mucho mencionar, que no tienen estudios pedagógicos y no solo... Hay un maestro de música, ¿no? Creo que por ahí. ¿Quién, Daniel? ¿Son profesores? No son Es que profesores. dijiste que eran profesores, que no tienen estudios pedagógicos. No son profesores. Perdóname, si lo dije, discúlpame. No son profesores. Son quienes hicieron los libros de texto. ¿Sí? Uno de Y no ellos... tienen ninguna preparación. Mira, por ejemplo, Lot Eric Hilario García. No tiene ningún estudio probado en materia educativa. ¿Y cómo Ninguno. sabemos que no lo tienen? Porque ya se estudió. Además, te lo puedo enseñar porque está en la página de la SEP. Pero el hecho de que no aparezca ningún título tampoco bueno, entonces determinante de que tenga carrera o no tenga. El currículum. Es curioso porque si te dedicas a hacer los libros de texto y trabajas en la SEP, lo primero que se te ocurriría poner en tu currículum es todo lo que tiene que ver con educación, ¿Pero por qué tendríamos ¿no? que vivir en un mundo de titulitis?
No, bueno, no sé si vivamos en un... Yo estoy hablando de las personas que hicieron los libros, no que tengamos que vivir en un... O sea, lo que dice Isabel es que sí tienen un pasado comunista. A lo que voy es la cuestión, la cuestión de los títulos o de los estudios. A mí sí me encantaría que quien hace los libros de texto de mis hijos sea un experto. Y si no es un experto, porque es un maestro de música y está haciendo libros de matemáticas, pues entonces bueno, yo pido... pero lo que tú nos estás explicando es que varias personas sí tienen vínculos con los gobiernos socialistas. Te voy a hablar de Etienne Daniel Alonso Faz. Maestro de música, músico de profesión, no tiene nada de malo que sea músico de profesión. Sale dando una entrevista hace 2 días diciendo que la Segunda Guerra Mundial se encontraba en marcha en 1933, que durante la quema de libros, y que durante la Edad Media se quemaron códices mayas. Tú dime si ese señor está capacitado para hacer los libros de texto. Te lo pregunto, Oscar, directamente. ¿Te gustaría que ese señor haga los libros de texto de tus hijos? Bueno, mis hijos ya no usan libros de texto. Bueno, pero no importa. Fíjate que eso es una de las cosas. Estamos como anestesiados. No, a ver, déjame acabar. Ajá. Como mi hijo ya no usa libros de texto, ¿sí? Yo ya no tengo un acceso directo a ellos de entrada. Sí, yo los tuve que buscar para venir a este exactamente, programa. entonces, una de las cuestiones, no estoy diciendo que sea tu caso, muchas de las personas que han comenzado a opinar sobre esto, ni siquiera, de acuerdo. no estoy diciendo que sea tu caso, yo te ni traigo siquiera datos los han concretos. leído, y sus hijos ni siquiera están en edad escolar, primero. Segundo, a ver, la pregunta que tú me haces, y qué bueno que me la haces, para mí es muy, muy importante. Tú sabes que soy historiador. Sí. Entonces, el problema de la enseñanza de la historia es precisamente eso, que nos enfocamos más a la cuestión de las fechas que a la comprensión de procesos, de personajes o de fenómenos. El que se equivoque en una fecha, cualquiera, incluida tú, incluido cualquiera de los que estamos aquí, el que se equivoquen, que tengan un derrape en cuestiones de fechas, no es determinante. Por eso acabamos odiando la historia. Más allá de aquello, lo importante es comprender los procesos. Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial inicia en 1939, ¿sí? La fecha no es importante. Lo importante es comprender el proceso, lo importante es comprender el fenómeno. Ahora, permíteme, en 1933 ya está en marcha y ya está en proceso el proyecto de Estado Nacional Socialista, ¿sí? Dentro de ese contexto se genera, es decir, ya se tiene el inicio de lo que después se llamó la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento no se llamó así, en puerta, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que así haya sido, pero si esta persona hace una concatenación del evento posterior con el evento anterior, puede ser válido. Yo primero. No puedo darle clases de historia a un historiador. Segundo, tampoco estamos diciendo que él concretamente haya elaborado los libros de historia. Sí, concretamente. ¿Él elaboró los libros de historia? No, bueno, él elaboró los libros de texto. No, él participó, o él no los elaboró todos. Ah, ok, entonces no importa que el señor sea un ignorante mientras no haya elaborado los de historia. ¿Cuál es el parámetro de ignorancia? Ah, ok. A ver, profesor, usted quería comentar algo. Sí. Un segundo, les voy a decir el último, la cereza de pastel. Luciano Concheiro Borges, subdirector de Educación Superior. Hay un video completo en el que él pide que México vaya hacia el comunismo. Si esta gente que les estoy diciendo no está haciendo libros de texto comunistas, pues no. A ver, profesor. Yo creo que no nos estamos centrando aquí, ¿saben?, en el contenido de los libros, sino en ahorita quienes los vamos al elaboraron. contenido. Sí, ahorita y hay vamos al contenidos contenido. hermosos que surgen aparte de esas contribuciones realmente de las maestras y los maestros. Yo puedo compartirles que realmente conozco maestras y maestros que dicen, mi propuesta está allí plasmada en los libros de texto. Ahora bien, los libros es un elemento didáctico, es un instrumento que el docente va a adecuar a su contexto. Encontramos un montón de controversias en contenidos de ciencias naturales, en pensamiento matemático y todo lo que se ha mediatizado. Sin embargo, concuerdo con Oscar, no quiere decir que las personas que elaboraron
no tengan errores. Digo, al final del día somos humanos, ¿no? No, claro. Estamos en un proceso totalmente El problema flexible. es que no sepan de pedagogía y que no tengan la menor idea de lo que están haciendo. Eso es lo que me preocupa. Fíjate que lo que dices está bien interesante. Hubo, según Marx Arriaga, hubo creo que 1 millón de personas a las que se le llamó, ¿no? Según expertos como Raúl Rojas, catedrático de la Universidad de Berlín, que ya tuvo también acceso a los libros, porque estoy de acuerdo con Oscar, mucha gente no ha tenido acceso a los libros, y yo aquí no voy a hablar de esos errores. Todavía no están en no, pero están en línea. En Hubo profesores que no están de acuerdo con los libros, que inmediatamente los digitalizaron. Y están en líneas, y yo sí tuve acceso a los libros, y cualquiera de nosotros puede tener acceso. No estaría yo aquí hoy si no supiera de lo que estoy hablando. El profesor Raúl Rojas, catedrático de la Universidad de Berlín, habla de que efectivamente se hicieron, se sabe que los maestros participaron, ¿sí? Como dice Marx Arriaga. Cosa que no nos vamos a enterar porque ya reservaron información durante 5 años. Están tan orgullosos de los libros que reservaron. Muy mal eso también. ¿Cómo lo van a ¿Y ocultar? qué hicieron los maestros? Según este experto, dice que cada uno de los maestros escribió un pedacito de los libros, proyectos comunitarios y saberes y lenguajes. Ajá. Sin embargo, a decir de este experto que lo estudió de ese punto en especial, dice que estos pedazos fueron incluidos sin ton ni son, es decir, voy a meter que hizo esta, qué lindo está de esta maestra aquí y este otro de esta maestra, y entonces lo que hace es que haya una gran participación de los maestros, pero a la vez una gran descoordinación. Recordemos que el programa educativo propone un codiseño, ¿verdad? Donde la Secretaría de Educación nos da una parte, estos son los temas que tú vas a ver, un programa sintético. La parte analítica es del profesorado. Él va a decidir en qué momento. Puedo garantizar, viendo también los libros, que un ciclo escolar no le alcanza al profesorado para aplicar todos esos proyectos. Matemáticas. Él va a elegir cuáles, inclusive de matemáticas. Él decide dónde, es que no es la cantidad de páginas. De una página él puede desarrollar un proyecto que le va a llevar medio ciclo escolar, donde va a articular un montón de esencias humanistas, no tanto de otra línea. ¿Me estás diciendo que lo importante es el profesor y no los libros de texto? Estoy diciendo que el libro de texto es un complemento didáctico, que no lo es todo, que los maestros llevamos más de un año capacitándonos en cómo vamos a trabajar y seguimos en un proceso de aprendizaje, y eso no puede quedar de lado. Al maestro le va a tocar aterrizar todas esas ideas a su contexto. Perfecto, estamos hablando y debatiendo sobre los libros de texto. ¿Realmente tienen ese contenido comunista del cual se ha hablado tanto? Bueno, pues de eso vamos a seguir hablando esta mañana sin censura. A ver, Oscar, el debate se ha centrado porque, por ejemplo, un medio de comunicación muy fuerte como TV Azteca le ha dedicado un tiempo muy importante, inclusive en el noticiero estelar de TV Azteca, Javier Alatorre, yo lo estuve revisando varias veces porque había unas cosas como que no las entendía, le volví a dar una revisada, y entonces yo lo que pude captar, pero a ver, yo quiero que ustedes me expliquen, es una cuestión como que dan a entender que la persona no debe de tener como un mérito a su sacrificio, y que empiezan a ver como a quien ha logrado salir adelante como que generen algún resentimiento con él, y por eso yo creo que Ricardo Salinas, que es el dueño de esa televisora, ha criticado tanto, a decir como que pues ahora lo que nos están echando a andar en los libros es que haya un resentimiento y como un ataque a quien invierte su dinero, al empresario, y como que sí hay una idea de que la persona que destaque, verlo casi como un rival. ¿Tú qué opinas de lo que ha generado TV Azteca? Lo que ha generado TV Azteca, al igual que la mayoría de las televisoras del país, es basura. ¿Así de plano? Así va de plano, ¿sí? Te apuesto que los 3 o 4 comentaristas que iniciaron con ese debate ni siquiera pueden definir. Incluso yo ahorita se lo preguntaré, tú hace rato empleaste la palabra, Isabel lo empleó, ¿qué es un libro comunista? ¿Qué es el comunismo? O sea, si yo les pido ahorita que me lo definan técnicamente,
Yo creo que ninguno de los que estamos en este espacio lo podemos definir técnicamente. Peor, ni siquiera los que están a favor del comunismo lo pueden definir. No, yo creo que sí, yo conozco grandes teóricos que están a favor y te lo definen perfectamente y te aseguro que no lo entenderíamos. ¿Sí? Entonces, bajo esos parámetros, ¿qué consideran que es el comunismo? O ellos están señalando lo que piensan que es comunismo. Yo te lo preguntaría a ti, ¿qué es el comunismo? Bueno, tú debes de, o sea, como dices, cada quien tiene un concepto, ¿no? Aquí la cuestión es que lo que yo he entendido es que en un sistema o en un país comunista, lo que buscas es que, por ejemplo, y lo acabo de ver en un programa, es de que haya igualdad, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de empleo, las mismas oportunidades de educación, donde inclusive la educación sea gratuita y que todos tengan un bienestar. ¿Y eso es malo? No. Eso es perfecto. Lo único es que en la práctica yo no he visto eso. ¿Qué tienen de malo las utopías? No, nada, pero si no existe no puedo aspirar a eso. Isabel, comentabas Dime un país que haya funcionado el comunismo. A ver, profe. Tú comentabas que sí es un proyecto comunista. Dímelo. Yo te pediría, ¿qué diferencia encontramos entonces entre una educación comunista y una educación No, espérame, yo no comunitaria? dije que es un proyecto comunista, yo dije que las personas que hicieron los libros tienen mucho que ver con el proyecto comunista. Pero Y quieren entonces, llevar ¿los a libros de texto México al tienen comunismo comunismo. o no? No, sí, a ver, hablas Comentaste como que dice, sí. a ver, si tú ves los libros de texto actuales, hacen el yo y la persona a un lado, ¿sí? Para estar hablando todo el tiempo de comunidad. Y está mal. Pues está como está, están hablando de que es comunista y precisamente se meten conceptos comunistas. Pero eso Hay es desde la Constitución, a ver, te voy a la Ley decir, General de Educación. hay uno, y yo lo leí, hay una lectura que dice, ayer fui con mi mamá a una marcha, a la marcha FIFI, a la marcha FIFI esta que hicieron los FIFI. Me comenta mi mamá que sus amigas, que son trabajadoras del hogar, no alcanzaron a llegar a sus trabajos. Por lo tanto, eso es muy malo. ¿Tú harías caso a una marcha FIFI? Bueno, pues si eso no es hacer divisiones, pues pero división no es comunismo. Se surge de la realidad. No. Hace rato Eso ocurre en nuestra realidad, Isabel. estaba Hablamos hablando de esta manera. de cómo se han creado divisiones y que TV Azteca habla precisamente de las divisiones que están creando. Los fifís, por Dios. Eso está Pero mal. eso lo escribió un En niño, libros pero de eso lo texto. escribió un niño. No, En está ese en el mismo libro de del texto, texto, lo Isabel. escribió un profesor. En ese mismo Ningún libro de niño texto. escribió. Ahora, otra pregunta. Le dicen a un niño niño, escribió el libro de cállate texto. indio, en ese mismo libro de Sí, texto. claro. Pero luego Para viene un decirte contexto que donde los nos fifís son muy dicen, malos porque les dicen Pero eso lo cállate. escribió la niña. Eso es lo que tú interpretas, pero eso no lo dice el libro. ¿Qué ¿Dónde dice la dice? lectura donde le dicen ¿Dónde dice? al niño? Dime qué dice la lectura donde le dicen al niño. Nos dan un cállate, contexto de las desigualdades y eso es una realidad. ¿O no hay desigualdades en México? Sí, pero a lo mejor en la forma de cómo lo plasma, Pero es la ¿no? forma en la que nos comunicamos y es donde han entrado muchos lingüistas. Al final del día es la forma en la que nos expresamos en el día a día. La escuela mexicana no es nada más un ciclo, esto va a seguir evolucionando. Seguramente habrá conductas como la discriminación que tendrá que irse haciendo por un lado y es un proceso en el que los profes vamos a hacer el trabajo duro. Sí, pero es que estos volver libros esto no realidad. descubren la discriminación, ¿eh? Se trató en los libros anteriores. Es que pareciera como que La igualdad y la equidad hoy es empieza parte la de los equidad de ejes género, la articuladores. ética. Dice Irma Villalpando, doctora en pedagogía, considera que habrá un atraso de 50 años en matemáticas y asegura, probándolo en cada entrevista, porque ella tiene los libros en la mano, que en los libros de texto anteriores sí existía ya la formación cívica y ética, que han tratado de engañarnos y decirnos, es que quitaron civismo. No, señores, lo podemos buscar en los libros anteriores, sí existía la formación cívica y ética, y ya se hablaba en esos libros de cultura cívica desde primero hasta sexto de primaria. Se hablaba también de equidad de género, inclusión, comunidades rurales y de todo tipo. ¿Y saben qué? Era sin necesidad de estar marcando a los indios y a los fifís. ¿Por qué Pero es una tenemos que hacer eso? simulación, Isabel. Bueno, una yo no simulación estoy de del acuerdo en discurso. eso. Realmente ¿Cuál yo te lo digo simulación? como Tú eres educación profesor, básica. no se hablaba de eso en los libros Sí anteriores. se habla, pero no se crean escenarios de aprendizaje para que haya una comprensión. Queda en la parte conceptual. Lo conocemos, pero no lo aplicamos. Fíjate que yo tengo una pregunta a ti como profesor, pero quisiera guardarla para el final. Hablando de los libros, de los libros para el profesor.
No, sí, pregúntaselo, porque va a participar Ramón Ortiz precisamente hablando de equidad, hablando del tema. Ok, Alfonso Araujo, director del capítulo México-China y profesor en China de español, ha analizado entre todos los libros, sobre todo los libros sin recetas. Los libros sin recetas, déjenme decirles que son los libros que les entregaron a los profesores. Todavía no. ¿Sí? Bueno, los que les van a entregar. Sí, pero que ya están digitalmente. Porque están esperando el último día. Acuérdense que aparte los guardaron 5 años, se los repito. ¿Los libros? No, la información. La reservaron la información. Reservaron la información de cómo se hicieron los libros. En la fase 3, tercero y cuarto de primaria, dice lo siguiente, profesor. Estas son instrucciones para que los profesores den clases. Los condicionamientos asociados a una clase particular de existencia producen hábitos, sistemas de disposiciones duraderas y transponibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, en tanto que principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para conseguirlos. ¿Nos puede decir, profesor, usted cómo aplica esto a la... La pregunta me imagino que es por el lenguaje rebuscado, ¿no? Por supuesto, pero claro. Todos los libros que usted dice que no ha tenido en sus manos, de libros sin recetas, según Alfonso Araujo, el profesor Alfonso Araujo, están más o menos así. Estas son las instrucciones que se le da a usted, profesor, que seguramente da clases aquí en San Luis, y a los profesores de las comunidades rurales. ¿Cómo puede un profesor entender lo que están buscando y esperando de él con este lenguaje? Bueno, primeramente habría que ser un profesor de qué asignatura y de qué lenguaje, ¿no? A partir de qué territorio voy a contextualizar yo esta Pero, parte. por ejemplo, con esa información que te le den a ti... Es el profesor de tercer y cuarto año de primaria, fase 3, tercer y cuarto año de primaria. Da lo mismo, usted, profesor, no es de cualquier materia, da todas las materias, ¿no? No. El punto es que el lenguaje, hasta en el libro para los profesores, son lenguajes rebuscados, ¿sí? Que, ¿no? O sea, ¿el maestro no entiende? Pues le estoy preguntando al profesor si entendió algo. La verdad, o sea, que está un poco confuso el concepto. No es que me esté metiendo contigo. Yo no estoy diciendo, Isabel, bueno... ¿Tú sí lo entendiste? Dejando muy en claro que los libros no tengan áreas de oportunidad, o sea, y creo que todos a lo largo de nuestra historia lo han tenido. No yo dudo creo que haya el errores. Capital de Marx tiene. Sí, totalmente, ¿no? Yo no estoy en esa parte. Digo, al final de día estamos hablando de la parte del comunismo o no. Entonces, pero la cuestión obviamente, mire, profe, obviamente muchas veces lo escuchamos que dice que los vencedores siempre son los que escriben la historia, ¿no? No es cierto. Bueno, eso dicen, sí, por eso estás tú aquí como experto en la materia. Bueno, entonces tú vas a decir que no, qué bueno. A mí me llama la atención que ayer en Twitter se generó una discusión muy fuerte, nada más por un concepto. Hablaba de que como ahora el gobierno de la 4T sí tiene una tendencia más socialista, trata de modificar los conceptos cuando se tocan ciertos temas. Ejemplo, recordarán aquel secuestro en los 70s de el empresario Garza Sada en Monterrey, Eugenio Garza Sada, y ahora en los nuevos libros de texto ya no hablan de que fue a Liga Comunista 26 de septiembre, 23 de septiembre, la que si tú lees libros anteriores dice... Tienes que cuidarte en lo que dices porque si no va a decir que las fechas son importantes. Pero yo me equivoqué por 3 días y el otro fue como por 6 años. Bueno, espérame. Entonces, ahora se genera una discusión porque en los libros anteriores decía secuestraron al empresario regiomontano, ahora habla de lo retuvieron. Ese es a qué nivel se está llevando la discusión. Yo te pregunto. La pregunta era para él. No, pero tú eres el historiador, O sea, el cambiar un concepto, ¿cuál es el objetivo que tú percibes? Pues eso tendrías que preguntárselo a un abogado. No, bueno, pero tú eres historiador. Estás cambiando la palabra de un libro a otro. ¿Por qué antes hablaban de secuestro y hoy hablan de retención? Le quitas completamente un concepto, ¿no? No, espérame. A ver, porque están justificando el acto, ¿no? Que eran unos héroes. Sí lo son. Ah, wow.
¿Los secuestradores? Por supuesto. Wow. Bajo el contexto y el parámetro de ellos, sí. Te voy a hacer una... déjame acabar. Te haría yo una pregunta y vámonos al campo de las Pero no me contestaste la mía. Ahorita regreso. Ok. Es que es exactamente lo... No nos vamos a salir. ¿Bajo qué parámetros y en qué momento se convierte a Hidalgo en el héroe por excelencia de México? Fue un sanguinario, fue un asesino, fue un criminal. Atenta contra el legítimo gobierno constituido por la corona española. Sí, pero nos dio patria. Sí, todos. El panteón patrio cívico mexicano está construido sobre sangre. ¿Sí? No es el gobierno, el actual, el que se ha apropiado del panteón cívico mexicano a su contentillo. Ha sido cuestión de todos los gobiernos. Cada gobierno pone su sello. Entonces, son cuestión de percepciones. Vámonos a esta cuestión de la Liga Comunista 23 de septiembre y el secuestro no secuestro de Garza Sada. Realmente nunca lo secuestran. Digo, ustedes me están diciendo que sí lo secuestran. No. ¿Lo secuestran o no lo secuestran? ¿Lo secuestran o no lo secuestran? No estoy diciendo, yo no estoy afirmando. O sea, en los... hablar de historia, pero efectivamente... Yo he leído... ¿En qué momento lo secuestran? No voy a hablar de historia. Isabel. Ahora, yo estoy en desventaja contigo porque tú traes tu aparatito, pero te lo presto. No lo sé usar. No, por eso no me preparé, porque yo no sé historia ni soy profesora. Por eso me preparé para venir aquí. A Garza Sada lo matan en el momento. O sea, no lo secuestran. No lo secuestran. Entonces está peor la cosa, lo matan. Exactamente. Ahí está. Entonces... o sea, ni lo matan, no lo secuestran ni lo retienen, lo matan. No se lo llevan. O sea, fíjate, me están diciendo algo que si cambiaron esto, que si no lo cambiaron. Entonces, no lo secuestran. Quiere decir que no están bien hechos. Ustedes tampoco lo retienen. Curioso, ¿cómo dice? ¿Lo retuvieron? Lo retuvieron. Ok, tampoco lo retienen. Retienen el carro. Y hablando de fechas, retienen el carro. Quiero hacer una precisión de fechas. De que dices que Lupillo tiene que hacerlo bien y que el profesor se equivocó por 6 años y tal. Pues a lo mejor no son tan importantes las fechas y a lo mejor te oyeron los que hicieron los libros. Tan no son importantes que la página 18 y 19 de nuestros saberes de tercer grado le cambian la fecha de nacimiento a Benito Juárez. Sí, ponen 18 de marzo. Pero no importa. Es cuestión del correcto. Las fechas no importan. Las fechas no importan. Yo veo que traes un acordeón. Respetuosamente te invito a cerrarlo y que nos pongamos a ver, pero ¿por qué las fechas no importan? ¿Pero por qué las fechas no importan? ¿Por qué sí importa? A ver, pero ¿por qué le cambian entonces la fecha? Yo o sea, ¿por qué no poner una fecha correcta? Pero en un libro de texto. No, por eso, profe. A ver, está bien. Pero ¿por qué no poner una fecha correcta? ¿Por qué se equivocan? Porque lo están haciendo una vez. Porque el corrector no lo entonces no son gente muy capacitada, que digamos. No lo sé, díganme. Es que si viene lleno de equivocaciones hasta en fechas, pues entonces tan graves. A ver, entonces, ¿sirve de algo que nos enseñen las fechas? O sea, pero es que, a ver, entonces ya no es 15 de septiembre, ahora ponle 23 de septiembre, si las fechas no importan. 28 de octubre. ¿Qué ocurre el 2 de abril? No le pongas 6 dedos, ¿Qué ocurre el 2 de abril? No, ese bueno, creo que hasta eso traen. Eso es fake. Eso no está en los libros de texto. ¿Qué ocurre el 2 Hay de que abril? aclarar que Sí, 6 dedos no están en los libros. A ver, eso no es importante las fechas, si ya están ¿Qué ocurre el registradas. 2 de abril? ¿Por qué no poner? ¿Qué ocurre el 2 de abril? A lo mejor. Exactamente, entonces te cumpleaños. No, ¿qué ocurre el 2 de abril? No lo recuerdo en este momento. Entonces eso no es importante que nos enseñen las fechas. Sí. ¿Qué ocurre el 2 de abril, Isabel? Pero yo quería saber qué ocurre el 2 de abril. Exactamente. Es lo más importante. O sea, no es importante que no se lo aprendieron ustedes. Dios, mi Dios, es que estamos hablando Pero yo digo de la que sí fecha. es importante Pero poner las fechas correctas. El héroe de Andrés Manuel y me dices que no importa cuándo nació, está bien. ¿A ti te importa cuándo nació Benito Juárez? No es fundamental. Me importó toda mi vida y me sigue importando hoy. ¿Por qué? Y me importa ¿Por qué? que a mis ¿Por qué? nietos, porque no me va a tocar a ¿Por mis qué? hijos, sí, se los ¿Por qué te enseño. importa? ¿Yo qué voy a saber? Porque es el día ¿Qué que lo hizo? ¿Cómo se festejamos. formó Benito Que lo Juárez? No, pero es importante poner las pero a fechas lo mejor correctas. después ya no es pastorcito, sino O sea, que nos lo entonces, cambian a un error en comerciante. fecha. Un error en fecha vuelve a Qué despreciar el delicado material. es esto. No, pero yo. A ver, espérame. Esto es importante lo que dice Oscar. ¿Cortamos? Un error en fechas convierte en despreciable una publicación. No, pero sí es importante que sean correctas las fechas. O sea, es increíble que hasta en eso se Pero estén no solo equivocando. las fechas, vamos a olvidar de las fechas. Quinto de primaria, y no te retiro mi acordeón, les voy a explicar por qué. Porque cuando Lupillo me invitó a este programa, yo se lo dije, yo no soy experta en libros de texto.
sabía yo, no sabía quiénes venían, pero sabía yo, conociendo a Lupillo, que iba a traer a expertos en el tema. Es perverso, ¿verdad? Yo sí es perverso. Entonces dije, yo me voy a preparar y yo no vengo a hablar de lo que no conozco. Conozco, por ejemplo, que los 6 dedos no existen y lo digo. Que ese fue un fake. Pero tengo que hablar con bases y para que ustedes que nos escuchen sepan de qué hablo y por eso traigo mi acordeón. Entonces les voy a decir, por ejemplo, que olvidándonos de las fechas, en el libro de Nuestros Saberes de quinto de primaria, en la gráfica de los planetas, la Tierra comparte órbita con Neptuno y Urano. Eso tampoco debe importar, porque a lo mejor chocamos un día, mientras que Júpiter está más cerca del Sol que la Tierra. Pero ¿qué importa? No importan las fechas, no importan los planetas. Español primer grado nos dice, dijiste, hiciste, voy a salir para afuera. Su comida de Pedro, su mochila de Ana, nos dicen que está correcto, bajo el mantra de que son usos y costumbres arraigados a la sociedad. ¿Y escuchaste lo que dicen los lingüistas? Dame un segundo. Robar mercancía de un tráiler volteado también es un uso y costumbre de nuestra sociedad y no lo vamos a poner en los libros de texto, ¿verdad? Perdóname, no escuché. Yo ya leí, yo sí he escuchado lo que tú dices, y yo me puse mucha atención en lo que dijo una lingüista sobre el tema de dijiste, comiste, hiciste, pero una lingüista, pero aquí la cosa es que ¿para qué está la educación si no vamos a buscar? No, es una igualación fonética. Primero, segundo, ¿ustedes saben lo que es un sociolecto? No saben. ¿También eres lingüista? No, sí, a lo mejor. Pero ahí anda. Pero lo que sí sé es que si yo me hubiera parado un sociolecto es la forma en la que uno adecúa su vocabulario de acuerdo al contexto en el que la persona se desenvuelve. Así adquiriste tu lengua materna. No porque nosotros ¿qué se les enseñó? hayamos buscado, a partir de una construcción social, refinar nuestra manera de expresión, quiere decir que todas las personas están obligadas a hacerlo. Yo te lo digo, yo no soy un lingüista moreno, como tú dijiste, soy moreno pero no lingüista. Sin embargo, yo hablé de la lingüista. Sin embargo, lo dijiste lingüista morena. Ella. Entonces te digo, sí, yo no soy lingüista, pero sí soy moreno. Ajá. ¿Moreno de color o del partido? No, de pigmentación. Ajá. Por lo tanto, esto parte de una... Si eso se le pregunta a cualquier lingüista. No necesitas ser lingüista, te voy a hacer una pregunta normalita. Ajá. Tu hijo cuando iba creciendo, tu hijo te hubiera dicho, oye papá, ¿qué dijiste? Y le hubieras dicho, no mijo, no se dice dijiste, se dice dijiste. Pero a lo mejor en la estructura que tú me estás poniendo dirías, pues que sí veniste, voy a hablar como tú, mijito. Porque eso es normal. No, tú lo corriges. No, yo nunca lo corregí en ese sentido. Qué bueno, yo sí fui de... O sea, yo creo que si me hubiera parado aquí... Tus hijos también lo escucharon. Quiere decir que el proceso pronunciativo cada vez que existe. Todo el mundo cuando empieza a hablar sin saber cuál es la construcción del lenguaje. Isabel? Cuando porque tú es una no lo evaluación corriges... fonética. No es incorrecto. A ver, vamos a concluir, profesor. En el caso de usted, como profesor, ¿cuál sería entonces su punto de vista y su conclusión final sobre el tema que estamos debatiendo? Yo creo que en esta discusión hemos más contribuido a la desinformación. O sea, lo digo de una manera muy sincera. Creo que nos estamos sumando a la mediatización negativa. Creo que la parte política está vacía, la has hecho esperando a ver qué salía en esos libros de texto. Y van a encontrar mucho más errores. Creo que nos debemos de centrar más en lo que digan los maestros y las maestras de México, que tendrán un enfoque pedagógico y tendrán que adecuar todo esto de acuerdo a su comunidad. Perfecto. Vamos a ir a un corte y regresamos para concluir el programa. Y le vamos a dar espacio a Ramón Ortiz, donde nos va a platicar precisamente qué ha analizado él sobre el tema de equidad e igualdad. Bueno, pues el programa se nos ha ido muy rápido y no quiero dejar pasar la oportunidad para poder platicar con Ramón Ortiz, que está al frente de una asociación civil que se llama precisamente Enfoque de Igualdad, que pues trabaja mucho este tema, y lo invité precisamente al programa para que nos exponga un poco sobre este tema. ¿Tú lo ves bien representado en los nuevos libros de texto este concepto? ¿Qué es el enfoque y qué es de igualdad? Para que podamos entenderlo, Ramón.
Bueno, el enfoque de igualdad habla precisamente de reconocer cómo somos hombres y mujeres y cómo a través de las interacciones, el comportamiento y la forma de ser hombres o ser mujeres puede ser un concepto que está en constante evolución. Decir qué es la igualdad de manera como estática sería como quedarnos en que el tiempo no avanza. Entonces es un concepto que a través de la ciencia, a través de la evidencia científica, se ha podido evolucionar a quedarse en conceptos que se quedaron solamente en las cuestiones biológicas o en las cuestiones tradicionales. Los libros de texto están abonando ahorita, por ejemplo, algo que ha sido muy polémico, la cuestión de las familias. Pero las familias que incluye las familias de personas del mismo sexo, y eso es una realidad que es innegable, es algo que ya existe ahí. Yo tengo la oportunidad de estar en comunidades rurales indígenas. Recuerdo alguna vez que se tocó ese tema con niños de una escuela primaria en Tlamímil, en Gilitla, es una escuela bilingüe, y cuando se habló justamente, por ejemplo, de la diversidad de familias, hubo quienes dijeron, sí, yo tengo 2 mamás, sí, yo también tengo 2 mamás. Y desde la percepción del adulto era caray, ¿qué está pasando aquí, no? Y se refieren en su concepto que tenían una abuela y una mamá. Y se refería también de una gran diversidad de que puede haber de familias. Y cuando justamente no se tocaba ese tipo de familia en los libros de texto, los niños, las niñas empezaban a decir, creo que yo no estoy incluido en este argumento de lo que se considera familia, ¿no? Y también existen ciertos argumentos en donde se refiere que esto es lo tradicional, sino más bien, si vamos a las estadísticas, parece que las familias que se han sido de papá, mamá, hijo, hija, son las menos comunes ahorita actualmente. Son las que estadísticamente ya no representan la realidad, sino hay una gran diversidad de las familias. Es tan amplio el tema de la familia que hay maestrías y doctorados especializados únicamente para entender el concepto y los procesos de familia. Es muy amplio y es muy complejo. Claro. Los libros de texto solamente están mencionando un solo párrafo, una sola hoja, un pequeño contexto en lo que habla justamente de ello. Ante eso también hay una crítica en que cuando hablamos de igualdad, ¿por qué solamente refiere a estas cuestiones que tienen que ver con parte de la diversidad que puede haber en las familias o inclusive también en las personas como hombres y mujeres? Pero los libros de texto ahora están incluyendo lenguaje de seña mexicana. Lengua de seña mexicana, están incluyendo también las cuestiones que tienen que ver con braille y también algo que es necesario, que es la interculturalidad, que están poniendo historias en tojolabán, en náhuatl y en otras lenguas, que eso en las comunidades, cuando hay una canción, una historia en su lengua originaria, es fantástico porque hay una conexión de reconocimiento a lo que son, a sus raíces, y eso es importante también que haya sido considerado en estos libros de texto. Exacto, perfecto. Excelente explicación de Ramón Ortiz, que está al frente de la Asociación Civil Enfoque de Igualdad. Regresamos para la conclusión final de este programa. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Yo creo que el profesor Felipe Beltrán fue muy claro en decir que hay tanta desinformación y que pues también el tema político ha afectado bastante en este debate. Pero bueno, a manera de conclusión, mi querida Isabel Victoria, ¿qué podemos concluir en este espacio? Yo creo, no hablamos ya de matemáticas, pero creo que lo que dicen los expertos es verdad. No hay en el mundo ningún país que tenga a los niños 9 años sin libro de matemáticas. Creo que eso es un error que va a acabar corrigiéndose tarde o temprano, pasar de 220 páginas de matemáticas a solo 20 y tantas. Quiero acabar con algo que me parece hasta cierto punto simpático. Dice que en 4º grado, al hablar de poesía, en el libro de Nuestros Saberes borran a Octavio Paz, el único premio Nobel de literatura mexicano en 1990, y en su lugar ponen como poeta a Sergio Arau, fundador de Botellita de Jerez, famoso por su personaje Luyuyuy, con su poesía Amores del Toma y Dame. Y aquí sí tengo que hacer un reconocimiento a los libros de texto y agradecerles que hayan usado el poema Amores de Toma y Dame y no se les haya ocurrido usar Alármala de tos o Una chaqueta por la paz del mismo autor. Nada más, creo que sí hay mucha desinformación,
creo que también hay información, creo que hay mucha ideología en esto, de un lado y del otro. Por eso yo intenté hablar de lo que era, me mencionan y lo tengo que mencionar, que lo de la marcha FIFI no es de este año, sino del 2020, que bueno, a fin de cuentas se metió en los libros de texto, aunque sea en el 2020, ya estaban los mismos en el gobierno. No está, Isabel, es el punto. Por eso acabo de reconocerlo, ¿sí? Como lo de las 6 dedos, y bueno, pues nada más. Perfecto. Profesor. Bueno, primeramente dejar muy en claro, no busquemos matemáticas porque ya no se trabaja por asignaturas, son campos formativos y en pensamiento crítico vendrá ahí esa parte de las matemáticas. No vamos a encontrar la asignatura, aunque le demos 1000 vueltas a los libros. Y bueno, concluyo pidiéndole a los padres de familia que confíen en los expertos. Y los expertos no son los medios de comunicación, son los maestros y las maestras. Vamos a esperar ahora que tengan estos libros en sus manos. Tengo entendido que en San Luis Capital y Soledad, me parece que es a partir del 18 de agosto, empezar esta distribución. Vamos a ver qué críticas puede haber y comprender estas críticas hacia un modelo flexible que está en desarrollo, donde las familias son copartícipes como debieron de haber sido todo el tiempo. Perfecto. Mi querido Óscar G. Chávez, a manera de conclusión. Mira, hablamos de todo, realmente, menos el tema central que eran los libros. Yo feliz que nos hubiéramos ido al campo de la historia. Ni Isabel, ni tú, ni yo somos especialistas, ¿sí? Convertimos esto en un programa de sensacionalismo mediático. La única voz cantante, centrada, objetiva, porque a eso se dedica, es el profesor. Bueno, no tenía yo el gusto de conocerlo, tampoco el disgusto, pero la cuestión es esa finalmente. Nos desviamos tanto derivado de nuestra ignorancia y lo único que vinimos en este momento pues, fue a contribuir más a esto, ¿no? Finalmente, efectivamente, creo que quienes deberían de opinar realmente y fundadamente sobre los libros son los profesores, no los opinólogos, no los que nos hemos vuelto especialistas en hablar y opinar de cualquier tema. Yo te lo dije, al igual que Isabel te lo dijo, ahora me entero que te lo dijo, ¿verdad? Desde que me invitaste, no soy especialista en el tema. Mira, yo la última vez que daba clase en colegio de bachilleres, fue en 2003. O sea, ya lo que yo puedo decir está completamente desfasado. Partiendo de esto, hombre, creo que las personas que se dedican a la educación pública o privada merecen cierto respeto y su opinión es la que debe de prevalecer por encima de cualquiera, ¿no? Perfecto. De eso se trata este espacio, cada quien tiene su punto de vista, su opinión y pues recuerde que todos los miércoles tenemos aquí este espacio donde hablamos sin censura, libertad de opinión. Muchas gracias a todos que esta mañana participaron. Gracias, tenga usted un excelente miércoles.